Es por eso que me piden desde el equipo de CEGAL daros las gracias a todas las personas asistentes por vuestro respeto a las normas, los protocolos y, sobre todo, a los plazos de CEGAL, porque sabemos que no habéis pedido ningún favor, que habéis cumplido con todos los plazos, así que sin pedir ninguna excepción y queremos daros las gracias. Ahora vamos con Javier Cámara, de la librería Cámara de Bilbao, y con María José Sancho, coordinadora técnica de CEGAL, que nos hablarán de sostener la bibliodiversidad, el papel de las librerías independientes de hoy. Así que bienvenidos y gracias. Vale. Bueno, os vamos a presentar ahora el mapa de librerías 2025. ¿Vale? ¿Qué es el mapa de librerías? El mapa de librerías es un informe que nos muestra quiénes somos, cómo somos y qué hacemos. ¿Vale? Este informe lo vamos a presentar entre María José y yo, y no nos tocaba hacerlo, pero la persona, María Bravo, que lo iba a hacer, pues no ha podido acudir y esperamos estar a su altura. ¿Vale? Empezará María José y luego le tomaré yo el relevo. Vale, muchas gracias. Bueno, como ha comentado Javier, venimos a presentar los principales resultados del informe del Observatorio de las Librerías Independientes. Un informe que integra tanto el censo de librerías independientes que se registran en España, como el estudio comparativo y de evolución de las librerías independientes a lo largo de estos años, y también, y como novedad, incluimos este año datos que hemos sacado y que hemos obtenido a través de la herramienta LibriRed, que, como todos sabéis, se comunican a través de CEGAL en red y se explotan a través de la herramienta LibriRed, que son proyectos de CEGAL y con el que trabajamos e intentamos mejorarlo año a año. Bueno, antes de comenzar con los resultados, queremos volver a agradecer a María José Gálvez, a la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, el apoyo que nos brinda siempre para el desarrollo de estas herramientas que son tan importantes para nosotros. Pero también queremos agradecer a los libreros y a las librerías que estáis aquí hoy por vuestra generosidad, la generosidad en cuanto a vuestro tiempo, porque nos complementáis los cuestionarios, esos tan tediosos que cada año os llegan para actualizar vuestra situación actual, pero también por esa generosidad en cuanto a la entrega de vuestros datos de gestión, que es algo tan sumamente sensible, que lo trasladáis a CEGAL en red y que para nosotros es vital, porque esto al final es un bien para el conjunto del sector. Bueno, ¿por qué CEGAL desarrolla y actualiza el Observatorio de las Librerías? Bueno, para nosotros, conocer la dimensión y la estructura de las librerías independientes es fundamental. Necesitamos saber qué está sucediendo con ese tejido sectorial y con esa capilaridad. También necesitamos identificar cuáles son los factores, cuáles son las amenazas que nos están afectando en la competitividad y en la evolución de nuestras librerías. También tenemos que demostrar el por qué tenemos que apostar por la diversidad de los modelos de negocio dentro del tejido sectorial. ¿Por qué tenemos que dar cabida a esa pluralidad de negocios? Y, por último, estas herramientas, esta información que obtenemos a través de los estudios, son herramientas vitales para CEGAL, porque a través de ellos podemos seguir definiendo nuevos proyectos para la mejora competitiva del sector. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, ¿cuál ha sido la metodología que hemos aplicado para desarrollar este informe del Observatorio de Librerías? Decíamos, hemos hecho un censo, un estudio comparativo de evolución de las librerías a través de una muestra y, como novedad, este año hemos incorporado datos de LibriRed. Datos de LibriRed que son datos objetivos que vosotros informáis diariamente sobre la disponibilidad de stock y de ventas. Bueno, para actualizar el censo, partíamos de la base de datos de 2023. En 2023 fue el último censo de actividad, el último censo donde registramos las librerías independientes de España. En base a esa base de datos, lo que hemos hecho ha sido actualizarlo, enviando esos cuestionarios online, que hicimos a finales de 2024 o 2025,
Si no respondíais a ese correo electrónico, os llamábamos por teléfono, por favor, contestad el cuestionario, que necesitamos saber cómo va el sector. Si aún así con todo no conseguíamos esa respuesta, hemos recurrido a la revisión de la presencia digital. Bueno, pues saber si teníais actividad en vuestras redes sociales, en vuestra página web, a través de la ficha de Google My Business, incluso a través de otro tipo de reseñas digitales. Si aún así con todo tampoco veíamos o teníamos claro de si estabais o no dentro del tejido, recurríamos a vuestros gremios y asociaciones territoriales de referencia para que nos indicasen la situación de las librerías. También hemos recurrido a la herramienta Todos tus libros, a Cegal en Red y a LibreRed para saber si aportabais datos o en qué situación os encontrabais. Incluso nos hemos hecho eco de las noticias de prensa fundamentalmente para el tema de las aperturas, porque muchas veces son los medios de comunicación las que hacen esa recogida también de noticias de aperturas e incluso, por desgracia, de cierre también de librerías. Y también hemos apoyado y hemos complementado ese estudio con otras fuentes secundarias de información y estudios relacionados con el sector. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, para 2025 registramos 2.754 librerías independientes. Esto supone un descenso de número de puntos de venta respecto al 2023, que teníamos 2.792. En el mapa podéis ver la distribución que tenemos por las diferentes comunidades. Si queréis ver con más detalle estos datos, os invitamos a que vayáis a la página web de Cegal y comprobéis y leáis con detenimiento el estudio. Sí que voy a hacer una pausa para comentar qué entendemos o qué se recoge aquí, qué definiciones de librería independiente en este estudio, que esto es importante. Para nosotros, en este estudio, librería independiente es aquel que tiene un establecimiento físico, que su dependencia hacia la venta del libro nuevo es por lo menos de un 30%. O sea, que las librerías de segunda mano que trabajan en exclusividad con libros de segunda mano no se incluyen. Y tampoco incluimos las grandes cadenas de librerías, es decir, aquellas que tienen más de 25 puntos de venta. Aquí en este informe ejecutivo, en esta presentación, no lo hemos sacado, pero si acudís al estudio completo, veréis también que hay un capítulo en concreto hablando sobre las librerías, sobre esas grandes cadenas de librerías y su evolución y cómo han ampliado sus espacios o sus puntos de venta o han disminuido en los distintos territorios. A su vez, esta información también a nivel desagregado por comunidades autónomas, podemos ver cuáles son las comunidades autónomas que mayor volumen de librerías tienen en su territorio. Cataluña, Andalucía y Madrid son los territorios que tienen mayor número de librerías. Si nos referimos a la densidad, o sea, cuántas librerías hay por 100.000 habitantes, nos encontramos que son Castilla y León y Galicia, aquellas comunidades que concentran ese mayor número de librerías por cada 100.000 habitantes. Esto tampoco varía respecto a los estudios anteriores. Y por último, esta información del censo, si necesitáis ampliar información, podéis dirigiros a la página de Cegal. Vais a encontrar un sistema de información geográfica donde volcamos esa actualización del censo. Y con ello podéis hacer distintos filtros, tanto de municipio, por provincia, por nombre comercial, y esto os puede servir para hacer estudios de mercado, para saber dónde se localizan vuestras compañeras librerías y también incluso las cadenas, ¿vale? Porque tenemos un filtro tanto de las librerías independientes como en azul, que son las cadenas de librerías. Este GIS lo actualizamos de forma continua, pero sí que es cierto que todavía se mantienen los datos del estudio de 2025, por lo que si acudís a este sistema y veis que existe alguna librería que ahora mismo ha cerrado y se encuentra todavía en activo o al revés, es porque todavía está pendiente de actualizar con los nuevos datos, que recibiréis un correo electrónico y que os pedimos que por favor complementéis los cuestionarios. Bueno, esto respecto al censo de librerías independientes como parte del estudio del Observatorio de Librerías. Ahora vamos a pasar a la parte del estudio comparativo y de evolución de las librerías. Vamos a sacar simplemente dos datos y luego hablaremos sobre la biodiversidad, sobre los datos de stock y ventas que comentará Javi. Bueno, decíamos en los principales resultados, ¿no? En cuanto al número de puntos de venta. Han descendido. Esto no es una novedad para nosotros, que llevamos estudiando
esa disminución de los puntos de venta desde hace ya años. Sabemos que no es por cuestión de competitividad, sino más bien por la falta de relevo empresarial. Y eso también es algo de uno de los proyectos que luego comentará Álvaro con la Oficina de Transferencia de Librerías. Pero aquellas que resisten, aquellas que se mantienen, hemos cogido una muestra de librerías que en su día participaron en el 2016 y siguen colaborando con nosotros en el 2025, que son 377 librerías, y vemos que de las que se mantienen han crecido. Y han crecido en cuanto a puntos de venta y en cuanto a datos de facturación. Vemos que ha disminuido, por ejemplo, los puntos de venta que solamente tenían uno asociado bajo el mismo CIF. Pasando a 2 es algo ligero, tampoco es algo muy significativo, pero sí que vemos que han crecido en cuanto a puntos de venta. Y también en cuanto a los rangos de facturación. Ya digo que con más detalle lo podéis echar un vistazo dentro de la página web de CEGAL. También nos satisface ver que hemos crecido en cuanto a visibilidad digital. Nos encontramos que el 93% de las librerías que han participado en el estudio de 2025, aquí sí que vamos a 563 encuestas, el 93% tienen ficha de Google, o sea, una ficha empresarial, donde marcan los horarios, los productos, si hay alguna modificación en cuanto a su apertura. También hemos observado que hay un 74% que tiene página web propia, incluso que el 95% de las librerías independientes, por lo menos, tiene un perfil abierto en las principales redes sociales. Y luego, con fecha de julio, también vimos, bueno, cuando cerramos el estudio del año pasado, que el 60% de las librerías que participaban se encontraba dentro de la plataforma de Todos tus libros. Si hacemos un zoom sobre todos tus libros, también podemos ver la distribución de las librerías que están integradas en la plataforma por territorios. A 4 de julio en concreto de 2025 teníamos 776 librerías que formaban parte de Todos tus libros. A su vez, y con el tema de la digitalización, también bueno, pues, es grato para nosotros darnos cuenta que cada vez son más las librerías que están informando en CEGAL en Red. Pasamos de 2019, que contábamos con 585 librerías que comunicaban datos de disponibilidad y ventas a CEGAL en Red, hasta 2025, que cerramos el año pasado el estudio, con 811. Entonces, bueno, hemos visto que hay un incremento progresivo a lo largo de los años hasta alcanzar esta situación y aspiramos, evidentemente, a que sigáis apuntándoos y enviando datos a través de CEGAL en Red. Sí que es cierto que, comentando ayer con Javi la presentación, en 2020 fue un hito para nosotros el tema de la pandemia en relación con el incremento de estas librerías que empezaban a comunicar datos en CEGAL en Red. ¿Verdad, Javi? ¿Verdad? Y te doy el paso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a dar unos datos y voy a dar un poco opiniones también, ¿vale? Y en general ya anticipo que no estoy contento con los datos que vamos a ver. Aquí lo que vemos un poquito, ¿no?, es la evolución que hemos tenido en incorporarnos a CEGAL en Red, ¿vale? Y vemos el año de la pandemia, en el año 2020-2021, como ahí tenemos un incremento y luego seguimos con un ligero crecimiento, pero es muy poco, ¿no? Creo que son el 60% de las librerías las que menciona el informe, las que participan de Todos tus libros. Ayer hablamos de que Todos tus libros tiene que ser más, algo más, o tiene que ser más que un programa de gestión interna. Tiene que llegar al público. Pero como programa de gestión interna, solamente el 60% de las librerías participa de él. Os quiero pedir que levantéis las manos aquellos que estáis en Todos tus libros, que dais datos de disponibilidad y venta. Vale. Ahora os quiero pedir que levantéis la mano aquellos que vendéis a través de la plataforma, no solo que dais los datos. Vale, alguno menos. Vale. Y os quiero pedir ahora también que levantéis la mano aquellos que permitís vender a otras librerías a través de la plataforma. Vale, cada vez son menos las manos que se levantan, ¿no?
yo preguntaría por qué no son las mismas manos las que se levantan desde el principio. ¿Por qué todos aquellos que damos datos de disponibilidad y venta no vendemos a través de la plataforma? Y de la misma manera, ¿por qué no permitimos que otras librerías nos compren libros que ellas no tienen? Claro, ahí la única excusa posible es el stock. Oye, tengo mal el stock. Si la única excusa es esa, actualiza el stock y ponte a vender, porque esta herramienta nos ha generado mucho trabajo, es muy buena y eso ya no es una excusa válida. Y a los que no lo estáis haciendo, yo os animaría a hablar con los compañeros, que os muestren sus opiniones y animaros a apuntaros, porque sobre todo lo único que hay que hacer es entrar en la configuración y dar a un botón, que es el que dice autorizar a la plataforma a vender mis libros, y dar a otro botón, que es el que dice autorizar a la plataforma a vender mis libros a otras librerías. ¿Vale? Cuando vamos a hablar de diversidad, ahí estamos dando al público, a través de nuestra plataforma, acceso a todos nuestros fondos y al fondo de todas las librerías. Tenemos que tener en cuenta que el fondo vivo que consideran los editores, no recuerdo qué cantidad es, pero es muchísimo más reducido que el fondo que tenemos todas las librerías en stock. Con lo cual, si conseguimos que los usuarios, clientes y lectores tengan acceso a todo ese fondo, estamos aumentando la diversidad enormemente. Bueno, aquí tenemos los principales resultados, ¿no? Que esto es un poquito a través de los datos que recogemos en Cegal en Red, los llamamos a LibriRed y ahí nos genera unos informes, ¿no? Nos pone un poquito pues, los resultados del año 2025, que como veis pues, son negativos. Tenemos un descenso en el porcentaje de venta de ejemplares de un 5,9%. ¿Vale? En euros son pues, 235.000 euros frente a los 247.000 del año pasado y es un descenso de un 3,7%. Es un poco un cambio de ciclo, ¿no? Veníamos ahí con la pandemia, nos sorprendió a todos, nos iba bien, venga unos años para arriba, contentos, y este 2025 nos da este descenso. Bueno, pues otra etapa. Estamos acostumbrados a cambiar las etapas, también los libreros. ¿Qué elementos puede tener esta nueva etapa? ¿No? Yo creo que en la charla anterior a mí hay un elemento que me preocupa bastante de cara a nuestro futuro, ¿no? Es cuando hablábamos de que tenemos una sociedad que cada vez le cuesta más concentrarse, que tiene la atención demandada por un montón de dispositivos. Claro, nosotros al final vendemos un producto que necesita un público crítico, que sea capaz de concentrarse, ¿vale? Es un poco como... Yo lo comparo un poco siempre como con la comida basura, ¿no? O sea, la comida basura es una comida rápida, pero tú sabes que todos los días no tienes que alimentarte saludablemente, no es beneficiosa para el organismo. Pues con la atención yo creo que a la sociedad le está pasando un poco lo mismo, ¿no? La atención la tiene secuestrada o muy demandada, eso le impide, reduce la capacidad de concentración que tiene. Y nosotros trabajamos con un producto que la fortalece. Y yo creo que tenemos que transmitir a la sociedad también que de la misma manera saben que no pueden comer comida rápida todos los días porque no es bueno para su salud, para su cuerpo, y tienen que comer fruta y verdura. El libro es ese objeto que también les permite ser capaces de centrar más la atención, de concentrarse más. Dicen, en tu día a día tú puedes tener una serie de hábitos digitales, pero tienes que empezar también a perseguir unos hábitos intelectuales,
porque estamos en un momento en el que si eso no lo cuidas, lo vas a ir perdiendo y no es saludable. Yo no sé si ese es, perdonadme esta batallita, este cambio de ciclo, ¿no? O estos datos, y esperemos que el año que viene pues se den la vuelta y sean positivos, pero de no ser así, pues tendremos que empezar a pensar, ¿no? ¿Hacia dónde hemos girado? ¿Por qué los datos, ¿no? han dado la vuelta y ahora nos están mostrando un panorama pues más pequeño, más reducido? Vale, aquí lo que vamos a ver es la evolución del mercado. ¿Vale? Vemos por un lado la distribución en ventas entre librerías independientes y cadena de librerías por años, 22, 23, 24 y 25. Lo que vamos viendo es que las cadenas de librerías cada año están cogiendo más fuerza en cuanto a la distribución de las ventas y las librerías la estamos perdiendo, ¿no? Coincide además tanto en la distribución por euros como en la distribución por número de ejemplares. Bueno, pues lo que estamos viendo es que estamos en un ciclo en el que yo creo que expansionista de las cadenas están abriendo más tiendas. Eso también es una señal de que el mercado ha estado fuerte, yo no creo que sea malo. Pero también las librerías tenemos que abrir más tiendas. Si en realidad todos queremos que haya más librerías, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que estamos cerrando tiendas porque no encontramos relevo generacional. Y ahí la oficina de transmisión de librerías, ¿no? Que ha creado CEGAL. Creo que tenemos que cuidar también a los nuevos libreros que entran y a aquellos que quieren salir, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que la librería independiente, para nosotros, es el principal motor de diversidad que hay. Luego veremos unos datos que lo van a mostrar así un poco. Y no podemos dejar de empujar a que haya un mayor número de librerías y a que la librería independiente tenga un peso lo más fuerte posible dentro de lo que es la venta de libros. Vale, esto es un poquito la bibliodiversidad, ¿vale? Aquí lo que vemos es de los títulos que movemos al año, cuántos son una novedad y cuántos corresponden a fondo, en el año 2024 y 2025. Esta tabla tiene muchas lecturas. O sea, yo donde más trabajo en la librería tengo es en la novedad. Y ahora estoy viendo qué es lo que menos estoy vendiendo. Y yo todos los lunes miro las novedades de la semana y me tiro 3 horas, por lo menos, haciéndolo. Al fondo casi no le dedico tiempo. Al fondo no le dedico ese tiempo. Y veo la tabla esta y digo, joder, pues vendo más fondo, que no le dedico tiempo y vendo menos novedad. Digo, si no le dedico tiempo a la novedad, ¿venderé más? No, pero... Claro, ahí tenemos que centrarnos un poco también en que las librerías independientes tenemos más potencia en el fondo. El canal tiene más potencia en la novedad, ¿vale? El canal está preparado para que la novedad nos llegue. Es lo nuevo, esta sociedad de la velocidad, en la que lo nuevo se impone sobre cualquier otra cosa simplemente por el mero hecho de ser nuevo. ¿Vale? Y a nosotros nos tiene absortos, ¿no? Hay una novedad, va a salir una campaña, una promoción, y mucho esfuerzo hay. Y cogemos y pedimos las novedades. Y nos llegan novedades, las colocamos, se venden algunas, otras no, las devolvemos, pero ya están las novedades de la semana siguiente y las novedades de la semana siguiente. Así creo que son hasta 80.000 títulos que se editan al año, que no todas entran en la librería, pero nos marca lo que tenemos que hacer. Este sistema que tenemos de novedades, ¿sabes? No nos deja hacer otra cosa. Si tú quieres hacer otra cosa, estás remando contra corriente, porque tienes todo el sistema
orientado a la producción de novedades, a la venta de novedades. Y nosotros lo que vendemos es fondo. Entonces, Dios mío, estamos ahí trabajando para un sistema que no se adapta a nuestros cuerpos. ¿Vale? Aquí vemos un poquito la bibliodiversidad, los datos del mercado, ¿no? Vemos más de 1000 ejemplares vendidos contra los datos de mercado de las librerías independientes de más de 1000 ejemplares vendidos. El dato relevante un poco es este de aquí, que no sé si lo veis, es 22,07, es el porcentaje sobre el total de venta del mercado de los 1000 libros más vendidos, y en el caso de las librerías independientes es del 18,09. ¿No? Hay 4 puntos de diferencia, ¿no? Pues, bien, la librería más vendida tiene un fondo que incluso en los más vendidos pues es un poquito más heterogéneo. Si pasamos a ver estos datos, entre los 5000 más vendidos, pues pasa a ser un 41% el dato de mercado para los 5000 más vendidos y un 35% para los 5000 más vendidos. Claro, aquí ya son 6 puntos de diferencia lo que tenemos. Ayer estuvimos viendo unos datos que nos decían que las cadenas en un año venden 229.000 títulos y las librerías en ese mismo año vendemos 525.000 títulos. ¿Vale? Vendemos más del doble de títulos que venden las cadenas. Eso es, somos muy diversos. Y además lo que nos dicen estos datos de aquí es que según más población, más títulos, más mercado metemos, aumenta la disparidad. Yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no?, de poder ofrecer ese abanico de títulos y de libros desde las librerías independientes a los lectores. No hay ningún otro espacio que suministre tantos títulos tan diversos como lo hacemos nosotros. Yo creo que ese es el camino correcto, ¿no? Ser muchos y diversos para que el público pueda encontrar aquello que está buscando y aquel que se ajusta a él. Y no todos nos ajustamos a todos. Vale, y aquí ya viene el drama. Había un periodista deportivo que decía, ojo al dato, hace muchos años, y el dato es, bueno, la venta por títulos, sobre el total de títulos, ese 49%, ese 50%. Eso quiere decir que del 50% de los ejemplares se venden 0 unidades. Luego hay un 13% del que vendemos un único ejemplar. Luego ya de 2 a 10 ejemplares es un 20% casi, de 11 a 100 un 13% y más de 100 un 4,5%. Claro, esto es un poco... Esto además no es un dato nuevo, ¿eh? En otros mapas de librerías es exactamente el mismo dato. O sea, esto es la confirmación de que lo seguimos haciendo mal. ¿Vale? Claro, yo digo, ¿esto qué es? Digo, esto es, yo voy a la librería a trabajar, levanto la paleta, enciendo la luz, me ato una mano a la espalda y empiezo a trabajar. Porque con el 50% de los libros, de los títulos que mueva, ¿sabes?, no voy a conseguir una venta. Y así trabajamos, con una mano a la espalda. ¿Por qué? Porque dices, no, mira, 2 títulos. ¡Ja! Uno que mueva no va a servir para nada. Pensarlo así, ir a la librería y pensarlo. ¿Cuántos títulos estoy moviendo? 4. Pues 2 es para nada. Guay. Y luego encajar, y luego meter en balda, y para nada, con la mano aquí en la espalda. Claro, ¿aquí qué vemos? ¿Cuáles son esos títulos que no movemos para nada? Pues muchos de los títulos que no movemos para nada son aquellos que todavía el tiempo no ha verificado que funcionan. Las librerías tenemos las novedades y el fondo. ¿El fondo que tenemos cuál es? El fondo que tenemos normalmente es aquel
que ya hemos verificado que funciona. Y digo, mira, de este libro yo vendo un par de ejemplares todos los años, lo meto en fondo y de este y este. Es la venta la que les ha hecho ganar esa posición en la librería. Pero con la novedad no. Con la novedad es simplemente es nuevo. Pues hay que ponerlo a casa. Ponemos la novedad ahí. Claro, ¿qué pasa con esa novedad? Joder, que no se vende. Es que no se vende, ¿eh? Que tenemos un sistema de novedades que la mitad no vende. Y como sector, esto lo deberíamos trabajar. Pero es muy complicado porque es el canal el que, ¿no? Ese río que viene es, venga, novedades, ¿y qué hacemos? Novedades. Y de repente hay algún editor que dice, estamos editando mucho y no estoy contento, los libreros me están diciendo que edite menos. Mira, pues vamos a editar menos y vamos a hacerlo mejor, mayor calidad para la edición. Y editan menos títulos. ¿Pero qué pasa? Que son los únicos que lo hacen y los demás siguen. Y entonces ese editor, al de un par de años, dice, no, hay que aumentar la edición, porque he perdido espacio, es positivo. Claro, y eso lo es todo. Y entonces estamos en una dinámica en la que por no perder espacio, venga, tiramos. Es loca. Yo vendía fascículos, de estos que salen en septiembre y en enero, y pues venían a la librería, supongo que muchos habéis vendido fascículos, y era un trozo de cartón así, y pues tú lo ponías en el suelo, pues construye Batman, cocina, lo que quieras. Y teníamos todo el suelo colocado con esos cartones, eran un poco grandecitos. Al año siguiente hubo una empresa, una oferta, el Batman, venía con un cartón más grande para destacar sobre el resto. Y así sucesivamente durante los años, hasta que al final teníamos unas estructuras de cartón en las que podíamos convivir, cocinar, hacíamos de todo con esas estructuras. Claro, optamos por quitarlas porque no permitían ver otra cosa. Tú entrabas en la librería y solo veías a Batman ahí. Y nos está pasando un poco lo mismo con el libro. Tanta novedad. Tú entras a la librería y novedad. Pero estás perdiendo el fondo. Porque todo ese espacio expositivo que tiene la novedad, que no está vendiendo, se lo estás quitando a un producto que sí vende. Y el tiempo de trabajo que eso te genera. ¿Vale? Esta mano en la espalda. Entonces, si conseguimos reducir ese porcentaje, estaremos ganando mucho, ¿no? Ahora hay herramientas tecnológicas que nos permiten conocer y reducir un poco esos porcentajes, ¿no? Tenemos ahí a LibreRed y luego tenemos que LibreRed es esta herramienta que te permite ver muchos datos y trabajarlos y tal. Pero luego ayer Jesús enseñó una cosa de todos tus libros que es nueva y que quiero destacar un poco porque me fascinó. La había visto un poco en casa y me fascinó. Que es, ahora todos tus libros, cuando buscas en más vendidos, te permite también hacer la búsqueda por fondo. ¿Vale? Si queréis implementar fondo en las librerías, vais a todos tus libros más vendidos, te pones a buscar y hay unas categorías para las que puedes buscar el fondo. Pues mira, quiero ver los libros más vendidos de fondo de infantil para 3 años. ¿Sabes? Lo que necesitamos para que la novedad no tenga tanta ineficacia en nuestras librerías es mostrarle a la cadena que si trabaja el fondo va a ser más rentable para ellos y para nosotros. Bueno, es todo un reto. Vale, y aquí lo que vemos un poco es la bibliodiversidad, la palabra esta que me cuesta tanto pronunciar, ¿no? Vemos de los datos del mercado, de ejemplares vendidos, aquí vemos que en el año 2024 Random House y Planeta representaban un 36%
y en el 2025 un 37%. ¿Vale? En las cadenas de librerías, estos datos son del 44% en el año 2028 y del 46% en el 2025. Nos faltan aquí los datos de las librerías, pero a ojo de buen cubero, como decía mi abuelo, pues yo creo que andaremos entre el 28 y el 30%. Yo creo que hace 20 años Random y Planeta tenían como un 16%. ¿Vale? Y ahora entre los dos sumaban. Y ahora lo que vemos es que tienen en el total del mercado un 36%. ¿Vale? Pues ninguna sorpresa. Los grandes son más grandes. Así está pasando con todo, ¿no? En todos los canales, pues cada vez los grandes son más grandes. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un poco de cuidado, claro, porque estas corrientes que hay, pues si tú te dejas llevar, pues hace que estés trabajando con la mano atada a la espalda, mirando las novedades, y los grandes también pues tienen más corriente, también es más fácil llevarte. Y a nosotros lo que nos interesa es dar esa bibliodiversidad, ¿no?, que estábamos hablando, que al público tanto nos agradece, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es centrarnos más en los que no son tan grandes, en los medianos y pequeños, ¿vale? Porque también, si veíamos ahí la distribución de las ventas por cadenas y por librerías, veíamos que en los títulos más vendidos, que muchos de ellos corresponden a estos grandes grupos, ahí nosotros participamos menos. Bueno, lo sabemos. O sea, no dejemos de fijarnos en los medianos y pequeños editores para que pueblen con sus libros nuestras estanterías y ese cliente que viene a la librería tenga una experiencia diferente. ¿Vale? Y dice, ahí va, pues qué librería más rara. Si aquí tienen una sección de Apocalipsis. Mi librería tiene una sección de Apocalipsis. ¿Eh? Vale. Ya por concluir un poquito, ¿vale? ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos? Pues mira, la continuidad de los negocios, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay librerías que están cerrando, que no hay relevo generacional y tenemos que también impulsar proyectos nuevos, ¿no? Nuevas aperturas, ¿vale? Nosotros, las librerías independientes, son importantísimas para el tejido sectorial porque somos ese comercio local de proximidad que construye comunidad e identidad, ¿sabes? Es que no solo somos importantes para el sector, las librerías independientes, somos importantes para nuestros municipios, para nuestros pueblos, ¿sabes? Generamos identidad en ese pueblo, generamos comunidad en ese pueblo y además cada vez se nos demanda más que seamos así. Luego, por otro lado, tenemos que ir las medidas, tenemos una serie de herramientas, Cegal también tiene una serie de herramientas para fortalecernos, ¿no? Aquí tenemos a Cegal en Red, LibreRed, los datos, todos tus libros, la Oficina de Transmisión de Librerías y la Librería Vital. Y Cegal tiene que seguir desarrollando herramientas que nos permitan fortalecernos. Luego, por otro lado, también tenemos que mejorar nosotros en la gestión de nuestros negocios, ¿vale? El sistema de novedades y devoluciones es la clave. La clave es controlar eso. La clave es tener afinado tu librería con lo que tú quieres, no con lo que la corriente trae. La corriente te lleva cosas, pero tú dices, yo no me puedo beber todo el agua de la corriente, porque me empacho. Solo puedo beberme estos 2 vasos. Coger solo lo que necesitamos, no perder de vista el fondo. ¿Vale? Tenemos que avanzar en la digitalización de las librerías independientes, pues estamos en un mercado en el que lo digital es fundamental en muchos vectores, entre ellos para la gestión, para la exposición. No tenemos que perder de vista esas herramientas. Luego también seguir apostando
por la bibliodiversidad a través de proyectos colaborativos. Solamente se puede conseguir la bibliodiversidad a través de proyectos colaborativos. Si no colaboramos, no lo conseguimos. Si no damos al botón de vender por Cegal en red, de compartir con otras librerías, no avanzamos ahí. Y luego hay una que no está, pero que pues, la voy a meter, que ha hablado antes pues, María José y Fernando un poco de ella, que yo creo que también tenemos que empezar a pensar cuál es el papel del libro y de la librería en la sociedad actual. Yo creo que nos van pidiendo nuevas cosas a nuestros espacios. Se nos está pidiendo que generemos comunidad, se nos está pidiendo que generemos identidad. Siempre se nos había pedido, pero no con el grito que se nos pide ahora. Y por otro lado, creo que también tenemos que empezar a abrir el debate de qué espacio ocupa la librería en esta sociedad que tiene la atención tan demandada, la concentración tan perdida y que está en una constante polarización, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un papel de intermediación, como antes han dicho, que me ha gustado, como espacios de resistencia, ¿no? Y creo que ese es un papel que tenemos que jugar también de cara a la sociedad. Bueno, sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.